¿Vos sos Buenas en serio? noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos, ¿todo tranquilo? Olmedo se sacó la campera amarilla. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Adianchi! Está amarillo el pullover y está... Ahí está, el la saco raya. de mostaza. Pero voy a ¿Qué venir con el mostaza? saco amarillo, lo tengo, ¿eh? Mostaza, no te comas el Voy a verso, venir con el saco Olmedo. amarillo. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ayer no vino, pero nuestro compañero Seferino Reato también, distinguido con el diploma CONEX. ¡Bravo, Seferino! A la excelencia en periodismo y comunicación, felicitaciones. ¿Cuánto reconocimiento? Mirá qué solista viniste. Pichichi. Estos son los que quedó de Mar del Plata 2015. La Periodismo Pichichi, residual. que me lo dieron en la campaña 2015. Claro, ¿se acuerdan de ese verano en Mar Había del Plata? para hombre y para nenas. ¿Eso vestido para hombre? No me lo imagino a Scioli con ese vestido. Sí, a la rubia de Scioli Karina lo espectacular, tenía. ¿no? ¿Eh? Karina lo tenía. Karina, sí. Bueno, no toquemos. ¡Karina! Aguante, Karina. Ahora anda así, anda vendiendo Yo la quiero a Karina. casa por casa. Sí, yo también un beso a Karina, divina. Nosotros Nunca también. más ha dado notas, Karina. Está en Nos el encantaría tigre remando. entrevistarla, Karina. Un beso grande, Karina. Bueno, te falta... El Pichichi, Daniel Scioli. ¿Ves que es el mismo color? Mirá. La pichicha te vamos a decir. El Pichichi. Mirá, Guau, igual, sí, igual. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con el atentado de Indra. Recuerdan, ¿no? Antes de las elecciones, un episodio muy confuso con una carta bomba. La verdad que uno habla de estas cosas y les da un poco de miedo, ¿no? Porque remiten a situaciones muy delicadas de muchas naciones actualmente y también de un pasado de la Argentina, al cual no queremos regresar nunca. Atentado en Indra, hoy detuvieron al presunto responsable. ¿Qué hay detrás de este atentado en esta empresa que debía fiscalizar las elecciones? Ya te contamos absolutamente todo. Que detrás de este atentado hay novedades y va a ser el primer informe de esta noche de debate puro aquí en América. Voy a cortar el cable rojo. Anda. El paquete bomba de Indra. Marijuán desactivó el misterio. Luego de la investigación del fiscal federal, una pareja fue detenida en la zona sur del Gran Buenos Aires como sospechosa de ser la autora del artefacto explosivo. Dos detenidos por el paquete bomba que explotó en Indra. Así se llevan detenido a Mariano Fresco y a Verónica, que es la mujer. La investigación partió tan solo de esta foto. El motoquero este no tiene nada que ver. El detenido le habría entregado la bomba y le dijo, cuidado, llevas algo frágil. Hizo un minucioso trabajo que nos permite en este momento estar realizando este allanamiento. Se ordenaron 2 detenciones. Estamos convencidos de personas vinculadas a la entrega del explosivo. El perfil político de los detenidos generó una nueva suspicacia sobre el hecho y la hija de la pareja salió inmediatamente a defenderlos. Son personas laburantes, tenemos un merendero todos los sábados, los jueves le damos de comer a más de 50 chicos del barrio. Y eso es la bronca que me da, porque dándole de comer a 50 chicos no viene ningún noticiero. Sí. Y hay cosas propias que conoce la gente de explosivos, como cables. Hay un caño similar al que se utilizó en la bomba. Hay un montón de cosas que, bueno, después serán peritadas, ¿no? Cable, que es de mi papá para trabajar. Una pinza, que también es de trabajo. ¿Qué dice el perfil de Facebook de esta gente? Hay varias publicaciones de Unidad Ciudadana. Hay identificación política con el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. Es peronista, en realidad. Si tenemos plata para mandar un explosivo por correo, la verdad que yo hubiese preferido que me edifique en mi casa. Tenemos varias sospechas y pruebas de que al menos entregó el paquete al servicio de mensajería que finalmente lo lleva al lugar donde explotó. Creo que una situación extremadamente confusa y bueno, ahí estaba su hija obviamente defendiendo a sus padres. Hay una investigación en curso y hasta ahora hay estos datos, esta información. Seamos muy cautos, por favor. Buenas noches. Muy cautos, pues siempre fue un episodio muy raro, muy extraño. ¿Se acuerdan que fue el 10 de agosto? 4 días antes de las elecciones de las PASO. Indra es la empresa que cuenta los votos, ¿sí? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Rafecas, que es el juez de la causa, dirigida por el fiscal Marijuán, detiene a 2 personas, Mariano Fresco y Verónica Altamirano. Su mujer, sí. Su mujer. Una bomba casera, un caño de gas de 15 centímetros largo, pólvora negra, bolitas metálicas para hacer mucho daño. De milagro no mató a nadie, porque fue una bomba bastante fuerte, 2 heridos, una trampera para ratones. La verdad que llamó mucho la atención. Es un delito muy grave, es un delito muy grave, lo explicaba el doctor Iesi muy bien, contra la seguridad pública. La pena es 3 a 15 años de prisión a quien causara explosión si hubiera peligro de muerte para alguna persona, artículo 186, inciso 4 del Código Penal. ¿Qué se sabe de este señor
fresco hasta ahora por la investigación que hizo el fiscal Marijuán y por las redes sociales. El primo, la prima en realidad es candidata a concejala de Unidad Ciudadana, en Almirante Brown, ¿sí? Del kirchnerismo. También está vinculada al equipo de gobierno de Mariana Cascallares, que es el intendente. Y se deduce de su perfil de Facebook que es hincha de Chacarita, fanático del Indio Solari, que es un dato de color, y afín al kirchnerismo. Esto lo hace un acto de violencia política, no necesariamente, pero sí, la verdad, llama mucho la atención en el contexto en el que se produjo. Santiago, ¿te acordás que era una sucesión de bombas Molotov cuando también fue lo de la desaparición de Santiago Maldonado? Con lo cual, llama la atención el hecho en sí mismo, ¿no? Julio, buenas noches. Buenas noches. Raro todo esto. Raro, y uno mira a Colombia, donde la confrontación era en serio. Además, en un momento se le plantea a la sociedad que vote, y la sociedad no vota la pacificación. No, digo, de un dolor tan grande se llega a ese acuerdo donde está el Papa presente. Y raro en nosotros que con una confrontación mucho menor, con una distancia mucho más chica, no somos capaces de dar el salto y pacificar. ¿Pero cuál es el móvil de todo esto? Eso no lo puedo saber. Digo, el móvil de la violencia siempre es la demencia, punto. Aquel que cree en la violencia es aquel que llevó el resentimiento. ¿Por qué motivo? ¿O amedrentar a quién? ¿O amenazar a quién? ¿Cuál es el gesto? ¿A quién se quiere de alguna manera someter al pánico, al terror de recibir un al que cuenta los votos, como si el que contara los votos es el responsable del resultado casi electoral. Simbólico, ¿no? Sí, sí. Es simbólico. Pero lo malo es que la Argentina, teniendo tan poca distancia entre los sectores, no seamos capaces de dar el salto a la pacificación. ¿Julia? Sí, totalmente, porque la verdad que yo no creo que... O sea, si él tiene la gravedad de haber herido además a 2 trabajadores, una de ellas, de las heridas, tiene 25 años, es de las empleadas de recepción, todavía está con tratamiento psicológico. Lo que diga en su Facebook es un tema de él, es si tenía adhesión al partido de Unidad Ciudadana, también es un tema de él. Todos tenemos ese derecho. Lo que no tenemos derecho, obviamente, es a ejercer la violencia contra nadie, a amedrentar a nadie, intentar embarrar una situación como es una situación electoral en el lugar a donde fue enviado. Y vos decís cuál es el móvil o por qué sería... ¿Quién puede meterse en la cabeza de una persona que se le ocurra hacer semejante cosa, ¿no? De llamar una mensajería desde un hotel de Constitución, que así es como lo encontraron, así como es como llegaron a dar con él, para mandar esta bomba que explicaba Jonathan casera a este lugar, para que genere todo este tipo... O sea, es como un enigma. En otro país es un acto de terrorismo esto. Claro. Es un acto de terrorismo, básicamente. En esta ley corresponde al Código Penal juzgarlo, pero en otro país es un acto de terrorismo. A ver, Nito, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Yo creo que sí, este tipo de hechos que son recurrentes cuando se acercan elecciones, que son repudiables, además de todo punto de vista, son cuestiones a superar, también tenemos que reflexionar a veces los políticos que exacerbamos este tipo de discusiones tan grandes. A nosotros nos está pasando en Corrientes, donde hay impugnaciones a 2 intendentes. Acá vamos a tener que presentar inclusive una denuncia de prevaricato porque no hacen cumplir el código electoral actual, exacerbando esas cuestiones de aferrarse al poder. Lo que vamos a hacer es elegir simplemente. Mira, a nosotros nos acaba de pasar también que estas discusiones que exacerbamos los políticos, pero estas cuestiones graves que ocurren, generalmente si ustedes ven, hay antecedentes que ocurren siempre antes de las elecciones, pero tenemos que evitarla nosotros, llamando casualmente los que tenemos responsabilidad política. En mi caso me parece confuso porque uno esperaría algo más de sofisticación. Es una casa muy precaria. Ella, la señora, estudia Derechos Humanos en Lanús. Sí. Él es kirchnerista. Es una mala novela, ¿no? Porque digo, si te haces ese acto que es de propaganda violenta, simbólica, frente a un hecho eleccionario, esperás algo más sofisticado. Todavía no me cierra mucho la historia. Pero casi mueren las chicas, claro, el punto es el contexto, a mi modo de ver, ¿no? Porque, claro, uno no sabe, la investigación quizá lo pueda determinar o no, cuál ha sido el móvil, si es algo absolutamente individual, de una persona desequilibrada, si detrás hay algo más o alguna organización, no lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que se da en un contexto de un clima social enrarecido, como decía Nito, en donde las responsabilidades de los dirigentes también juegan, en un contexto en donde hay...
empresa también, que no es algo ¿Por qué muy a esta conocido, empresa, ¿no? que es la empresa, Ajá. bueno, de recuento y Española. fiscalización de votos, extranjera? ¿Por qué en ese mismo contexto, por ejemplo, se han dado esta sucesión de amenazas de bombas en los colegios, también en un clima preelectoral? Entonces, a mí lo que más interesante me parece de hacer el tema más grande en relación al contexto en el que esto se dio. le conviene Hay el un lío? clima, digamos, que promueve que una persona, por su ideología, porque está desequilibrado mentalmente, porque le parece que es una manera de llamar la atención a la sociedad respecto de alguna cuestión, lo hace, porque hay un clima subyacente. A ver, sí, un minuto. Sí, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te Buenas va? noches. Bien. Bueno, sí, hay un clima de violencia y hay un clima de violencia que se instala desde el mismo gobierno nacional. Lo que también digo, por otro lado, y que tiene que ver con sus políticas en general, es que no tenemos que crear fantasmas tampoco donde no los hay, porque me parece, bueno, esperemos a mañana, creo que van a declarar, vamos Sí. a tener más información a partir de esa situación. No había nada sofisticado, claramente, por lo que vemos, digo, no hay un fantasma, no veo que haya nada detrás de todo esto que estamos hablando, pero sí es cierto que hay un clima de violencia, hay un clima de violencia institucional, hay un clima de violencia de las políticas que se aplican desde el gobierno nacional, todo eso genera determinado malestar y reacción de la gente, reacción, digo, de salir a la calle, de protestar, de querer defender derechos que siente que va perdiendo y que cuando Y eso salen a tiene la que ver igual calle... con una bomba. no, Sí. digo, esto tiene que ver con el clima que se mencionaba recién acá. Sí, hay un clima de crispación en el sentido de que empezamos a sentir que perdemos derechos y cuando empezás a sentir que perdés derechos, tenés todo Pero- el derecho de salir a reclamar por Pero ellos. perdón, Sí, no por lo favor. mezclemos con Sí. esto. No Bueno, lo sí, por mezclemos. favor. Sí, yo creo ¿Cómo que le hay va? una finalidad de crear una sensación de inseguridad en todo el medio ambiente. Será en víspera de elecciones, antes, después, pero esto puede además generalizarse y se crea una sensación de miedo. El miedo se transforma en pánico y eso puede degenerar, si se prolonga en el tiempo, en una especie de histeria colectiva, una especie de epidemia de histeria, que es sumamente peligroso en cualquier sociedad. Porque en muchas sociedades donde han acontecido cosas parecidas o semejantes, se pierde después el control. Y, por supuesto, está la acusación de que no se toman las medidas indispensables para evitar eso. Ahora, ¿cómo Ahora, evitar un fenómeno tan complejo? La verdad que, gracias a Dios, acá no hay víctimas fatales, ni hay gente que haya perdido ni su vista, ni... Felizmente. Sí, pero... A veces pero sí. Es lo que se intenta con esto. veces sí. ¿Qué hubiese pasado? Y, por supuesto, las consecuencias serían un gran temor colectivo, una gran sensación, diríamos, de casi histérica, es decir, todo el mundo está temiendo. Muchas veces cuando ocurren estos episodios como los que ocurren ahora en Europa, la gente no sale, no quiere salir, se repliega. Parálisis. Después reacciona, se da cuenta que hay que seguir viviendo y vuelve a la vida normal. Pero hay A que ver. crear una anormalidad, hay un propósito de anormalidad. Diputado, por favor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Es muy raro lo que está pasando en la Argentina. No se puede justificar la violencia. O sea, le estamos buscando los mecanismos para justificar al que es un terrorista. Si es terrorista en cualquier lugar del mundo, tiene derecho solo a morir. Lo matan. No dejan... No, bueno, fíjese lo que pasó en España. solamente lo si, liquidaron. si no lo A no ver, es así, si Olmedo. explotaba la bomba y mataba a 2 personas, dígame, Bueno, no, ¿qué pero- pena tiene el que mandó No, la en bomba? el Código Penal argentino Perdón, no tiene bueno, esa si pena. quieren O sea, seguir no existe la pena justificando de la muerte. violencia, No digamos sigan cosas que ustedes. no Es existe mi la punto de posibilidad que, vista. bueno, es su punto de vista, pero no es legal su punto de vista. ¿Cómo Acá que en no? Argentina no, salvo que no se va defienda y a se Estados resista. Unidos, Si usted le manda una bomba a alguien, ¿cómo quiere que lo traten? No, no, está ¿Le bien. quiere que le den derechos humanos? Sí. Por favor. Bueno, ¿Y qué pero derecho perdón. le da a usted si le manda Sí. una bomba para matarlo? No, me parece que no es la discusión, pero me parece claro. que tampoco podemos poner el extremismo en las posturas solo es caldo de cultivo o leña al fuego hacia la violencia. Yo no creo que la violencia sea a partir de hechos, sino que creo que la gente es violenta o no es violenta, porque hay mucha gente que está en situaciones de mucha complejidad. Hemos escuchado muchísimos familiares de víctimas de casos de inseguridad, de casos de terrorismo de Estado, de desocupación, de accidentes de tránsito, de cosas tremendas, fatales que probablemente a ninguno de nosotros nos hayan pasado, en situaciones extremas a donde no les hemos escuchado decir una sola palabra de violencia ni de venganza. Entonces, hay gente que es violenta y hay gente que no es violenta. Igual me parece que toda la política... Pero nadie merece la en pena de sí, muerte. más allá del partido político que sea, deberíamos ir todos merecer. son de paz, ¿no? Buscando Eso la paz, seguro. más allá de las disidencias. Eso sí. seguro, el tema del contexto,
hay un gobierno que ganó y aplica sus políticas, Gisela. Y bueno, hay que armar otro partido y ganar las elecciones. Mientras tanto, no hay que justificar esto, porque cuando uno habla del contexto y el gobierno está haciendo cosas, y los jubilados, y no alcanza el sueldo, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Esto es una decisión grave, por eso me parece que no puede haber partido de estos dos pelagatos, porque no tienen ninguna estructura, no tienen medios, no son nada. Perdón, también tenemos que hacer nosotros como sociedad, esto fue 4 días antes de las elecciones. Nos olvidamos del tema. Y fue un hecho gravísimo. No es un tema de todos los días, no me digan que todo el mundo está, che, ¿qué pasó con la bomba en la empresa española? Cuando realmente era un tema, primero muy grave, que aparezca esto, en la previa de una elección con una empresa que fiscaliza la elección. Después tuvimos un escrutinio realmente muy desprolijo y muy tardío. Tercero, hubo 2 empleadas que estuvieron al borde de la muerte, porque hoy explicó el juez que si la chica, en vez de abrir la caja así, la abría así, tenía tal peligrosidad lo que habían armado que la podría haber matado. Entonces me parece que como sociedad nosotros tampoco le prestamos mucha atención. ¿Sabés qué, Pablo? Es un país frágil. Buenas noches. No, lo primero, obviamente, repudiar el hecho de violencia. Lo segundo es decir que efectivamente hubo personas heridas y que podría haber sido mucho peor. Nosotros como Ministerio del Interior estábamos a cargo de una parte de la organización de la elección y eso fue previo a la elección, así que hubo que de alguna forma reforzar algunas medidas de seguridad, por ejemplo, donde se tomaba el escrutinio provisorio, o sea, que se generó un clima ahí de cierta tensión previo a la elección. Yo muchas conjeturas no, creo que lo importante es que la justicia está actuando y que ojalá que actúe rápidamente, ha tomado algunas medidas en forma rápida, lo cual ha sido positivo. Y yo no me pongo a especular ni a hacer conjeturas sobre el perfil de quien presuntamente realizó el acto. No, me parece que hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que sí, como dirigentes políticos y como sociedad, debemos repudiar este tipo de hechos y esperar que se determinen las responsabilidades. Yo noto mucha fragilidad ante la violencia en este país. Como que pasan cosas muy graves y no sé si las naturalizamos, las normalizamos, pasa por al lado nuestro y no nos damos cuenta de la gravedad que tiene. Cuando un loquito entra a la Casa Rosada y llega literalmente hasta la puerta de la Casa Rosada, pasan cosas increíbles, que son en otro país difíciles de creer, pero pasan en la Argentina. Yo quiero referirme al contexto en el que pasó esto, porque nos olvidamos, esto es 10 de agosto, ¿sí? Y en esa semana, más otra más, en esas 2-3 semanas, hubo 5 ataques con bombas Molotov, con explosivos. Tenías Gendarmería en Córdoba, tuviste en el Congreso Nacional, que estaba vinculado a lo de Maldonado, tuviste el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan que rompieron todo? Tuviste el Senado bonaerense, ¿sí? Un edificio adjunto, anexo, y la sede de Indra. ¿Qué dice el fiscal Marijuán de cómo fue? Dice, fue todo muy casero, como decía Ceferino. A él le llama la atención lo casero que fue todo el procedimiento. Fresco este señor, preparó la encomienda bomba, se contacta con un motoquero que se llama Teófilo Soto. El motoquero pasa a buscar la encomienda por un hotel de Constitución. Fresco le dice, tené cuidado que lo que está acá es muy frágil. El motoquero la lleva a Indra sin saber supuestamente lo que tenía y la bomba explota el 10 de agosto a las 16:30. ¿Cómo llegaron a este señor Fresco? Bueno, identifican al motoquero con las cámaras de seguridad y esta persona hace un identikit, dibuja más o menos quién le había dado y llegan a la conclusión de que era esta persona. Todo muy casero, por eso le llama la atención a Marijuán. Yo creo que seguimos con la idea de que el culpable es el otro. Mientras nosotros vivamos, lo que está planteando Marciotti es esto, la culpa es del que gobierna. O sea, había antes lo que culpaban al que gobernaba antes y el que gobierna ahora. La idea del enemigo o la transformamos en adversario o la convivencia es imposible. Y esto es responsabilidad de la dirigencia. Necesitamos una dirigencia que conviva. Anoche me pasó una cosa. Para un coche y un dirigente kirchnerista de los más famosos viene y me abraza. Yo me quedé en silencio y dije, este es mejor que yo, porque yo no hubiera hecho ese gesto. Pero digo, hay un momento en el cual vos tenés que asumir
porque la unidad es responsabilidad de todos. De todos, coincido. Pero Sí, claro. Gisela, un minuto sí que la citaron. No, por lo que decía Julia, digo, yo no he hecho la culpa, no busco culpables, pero sí hay responsabilidades, digo, pero partamos de la base que lo primero que quiero decir y que quede claro es que por supuesto que repudio cualquier tipo de acto de violencia, que me parece que eso, lo que pasó en Indra es una barbaridad, que además opaca lo que es un proceso democrático, Total. una jornada democrática que a nosotros nos costó tanto que se fuera consolidando con el tiempo, con lo cual digo, no hay posibilidad que por donde lo veamos, creo que en esto no hay grieta. Me parece que estamos todos de acuerdo en que esto no tiene que pasar, no puede pasar y esperemos que no vuelva a pasar porque tenemos elecciones dentro de muy poquito tiempo de nuevo y tenemos que garantizar que todo esto funcione de la mejor manera posible para seguir consolidando una democracia que está endeble en el sentido de cuando tenemos una persona desaparecida como Santiago Maldonado, digo, tenemos que hablar de que hay una democracia que está complicada. Entonces, bueno, esto no puede volver a pasar. Pero no era más grave faltando 4 días para una Yo elección. quería traer a colación, hablando de democracia, ¿no? Y de la educación democrática. Yo me acuerdo que cuando yo cursé la secundaria, había una materia que justamente se llamaba educación democrática y había otra que se llamaba instrucción cívica. Materias que han desaparecido de la currícula del secundario. Y justamente en el secundario es cuando se forma intelectualmente y emocionalmente toda la estructura psicológica de un joven que después va a ser un adulto. Entonces, creo que hemos desandado muchos caminos y que hemos perdido muchas conductas de bien a lo largo de estos años. Pero sabe que yo de esto hago responsable un poco a todos, ¿no? Acá hay líderes de cada partido político que en vez de bajar los decibeles todo el tiempo arengan por más. Exactamente. Pero claro, en un momento. Y en esto empato a Cristina, con Mauricio Macri, bueno, con Sergio Massa, con Florencio Randazzo. Me parece que todo lo que tenían que hacer es descomprimir un poco la situación y hacer cada día más fuerte, entre todos, a la democracia, que como decía Gisela, tanto nos costó. En esto obviamente que no hay grieta. La violencia es violencia, sea del lado y del partido que sea. Por favor, un minuto. Sí, Luis, que no ha hablado. Sí. Mira, yo... esto es un acto individual que no lo comprendo, no comprendo tampoco cómo llegaron a este tipo, pero si la sociedad hubiera reaccionado como reaccionó el kirchnerismo ante Maldonado diciendo desaparición forzada, acá con esa simplificación se podría decir es el kirchnerismo con un atentado, lo que no lo es. A todas luces, y lo digo, y este es un demente, es un fanático, por ahí tiene un sentido que nosotros no lo sabemos, pero no lo es. El kirchnerismo tiene la facilidad de que todo lo que ocurre es culpa del gobierno. Esto es culpa del gobierno porque pone a la sociedad en estado de crispación. Maldonado, desaparición forzada del gobierno. Entonces, no me vengan a hablar de paz y de lucha de democracia y de que estamos perdiendo derechos, porque creo que estamos recuperando derechos que perdíamos, como el de expresarnos libremente, el que los camiones no bloqueen la salida de los diarios de la playa donde salen cuando Moyano era aliado. Estamos recuperando muchísimos derechos civiles que habíamos perdido. Sin embargo, no. Yo quería dar un poquito de federalismo a la charla porque vamos a tener elecciones el 8 de octubre en Corrientes. Nosotros no pudimos debatir casualmente, a veces por intolerancias de algunos grupos, no pudimos debatir los candidatos, yo en mi caso de candidato a vicegobernador, y en Corrientes le decía, no exacerbar las pasiones, pero aprovecho a Adrián, que sé que el compromiso que tiene democrático de mucho tiempo, que queremos transparencia en la próxima elección de Corrientes, donde hay impugnaciones, reitero, donde no se está haciendo cumplir el código electoral, impugnaciones a dos candidatos a intendente, y eso hace exacerbar las pasiones. No pudimos debatir libremente las propuestas de los correntinos, por eso quería que el Ministerio del Interior esté atento, porque queremos mayor transparencia, para evitar casualmente cualquier acto de desubicación o de violencia que no debe ocurrir y que debemos repudiarlo. ¿Qué? Que no es lo mismo. Una cosa son estas situaciones de institucionalidad y de enfrentamiento institucional, de que la justicia veta, pero estamos hablando de un acto de terror. O sea, lo que está planteando Santiago con la violencia es otra cuestión. Me parece muy grave lo que ocurrió con los explosivos y no tiene que ver. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos impugnados? ¿Mandar una carta bomba? Estamos No, por supuesto, pero hay límites, desde ¿no? luego que estamos, ya lo dije al principio, estamos repudiando cualquier acto de locura que por otro lado es recurrente, y también los servicios de inteligencia tienen que ser cerca de las elecciones, estemos atentos, porque esto, si ustedes repasan un poco la historia de la Argentina, ocurre permanentemente. Queremos saber con igual, un loco queremos saber qué detrás de todo repudiable esto, ¿no? como Sí, este, a ver. o algún acto intencional, ¿no? Seferino, sí. Para crear caos.
No, a mí me cuesta creer en serio que sean estos dos nada más, porque por más que ahora se sepa cómo hacer artefactos explosivos, hay que tomar la decisión. Tenés que tener medios, tenés que tener cobertura. No pueden dos tipos ahí decir, bueno, mando esto, contacto un motoquero. Un horror. Entonces, para mí es una organización mayor. Yo no sé si ellos dos están, ojalá que no, por ellos y por la hija. Pero me parece muy berreta. Lo cual es más grave, entonces, tu presunción es más mí, grave aún. Sí. Así vas a decidir. Primero tenés que tomar la decisión. ¿Y por qué Indra? Porque Indra es una empresa que tiene muchos problemitas, ¿no? Ahora, fíjate... Problemas en España, problemas en otro lado. Entonces es un claro hecho de propaganda armada, se decía en los 70. Sí, Liliana. Sí, que yo coincido, no tengo cómo fundamentarlo, pero no me parece que sea un acto de dos personas que una mañana se levantaron. No lo sabemos todavía. Por eso dije, no tengo cómo fundamentarlo. Lo que sí celebro es que en este caso la justicia actuó rápido. Porque estamos, por fin, alguna vez tengamos las cosas que ocurran relativamente hace poco y estemos hablando de ellas. Porque probablemente antes de que sean las elecciones podamos saber un poco más de qué es lo que pasó para justamente prevenir que el acto eleccionario transcurra con toda normalidad. Si con cosas que no se jode, y después de los 30.000 desaparecidos y la sangre que ha corrido, es con la democracia, con las elecciones. Pero se está jodiendo con la democracia. A ver, yo digo, sea un loco, un acto individual, aislado ahora a partir de la investigación judicial, o sea una organización mayor. Lo que a mí me preocupa es que si vos reiterás un mensaje de que en la Argentina hay una dictadura, de que en la Argentina hay un plan sistemático para desaparecer gente, si algunos comunicadores o miembros de la cultura dicen que están preocupados por hablar porque el derecho de la palabra o de manifestar su ideología les puede costar caro hasta pagar con la propia vida, le das lugar, ya sea un loco, porque dice vamos a la resistencia, digamos, frente a esta opresión, o a una organización para ir contra todos estos vejámenes que está sufriendo la sociedad. Entonces yo digo, esas declaraciones las hemos escuchado a lo largo de estos últimos, no sé, 2, 3, 4 meses, y son muy peligrosas, no ayudan. No, bueno, ahora tengo varios temas más porque incorporó Débora un par de conceptos que me gustaría aclarar, pero antes me parece que estamos especulando y estamos hablando, como decían bien recién ellos, sin ningún tipo de fundamento, están generando y ustedes están abriendo puertas y fantasmas como detrás de esto. No tengo ningún fundamento para decirlo, pero... No, si no tenemos ningún fundamento para sostener lo que vamos a decir, mejor como responsables que debemos ser como comunicadores, no lo digamos, no generemos fantasmas sobre una situación que está en manos de la justicia, que recién mañana van a declarar. Entonces, porque están generando una situación que también genera violencia, de una expectativa sobre algo que ni siquiera tiene... Hablé con Marijuán y por supuesto que no hay que generar ningún tipo de fantasma, pero hasta hoy que apareció el fiscal, el juez y gran trabajo de la Policía Federal, algunos alegremente decían, che, ¿sabés qué pasa? Hubo un problema con el personal, entonces le mandaron una carta al de Recursos Humanos como para matarlo, como si no era un hecho importante. Entonces ahora cambia el eje. Pasamos a otra situación. Lo que tenemos hasta el momento es una pareja que vive en Claypole, que dentro de la casa, cuando hicieron el allanamiento, por eso le hicieron el allanamiento, encontraron algunos elementos raros. La bomba, que no es la bomba atómica, pero es lo suficientemente peligrosa por la forma que estaba armada y porque sabían cómo armarla, casi mata a 2 personas. Entonces lo que tenemos es esto. Y lo que tenemos, más allá que a mí el perfil de Facebook y todo ese tipo de cosas no le presto tanta atención, es que en un país a 4 días de votar... Exacto. A 4 días de votar, porque al que no le gusta puede cambiar el voto, puede cambiar el destino. Después tuvimos los resultados a los 4 días. A 4 días de votar no podemos ir con una intimación tan severa a la empresa que estoy de acuerdo con lo que dijo Paulo. Lo que no estaba de acuerdo es con cuando dan a entender y quieren decir que detrás de esto hay una organización sin tener ningún fundamento para decirlo. Digo, seamos cuidadosos, esperemos que la justicia investigue y seamos responsables, porque no me parece que estemos en un momento... No me parece que estemos en un momento... ¿Y si no va a ser bueno? No, lo que digo es que no me parece que estemos en un momento de generar ningún tipo de fantasmas. Esperemos, y si no tenés argumentos para sostener que hay una organización detrás de estos pibes, no lo digamos. O sea, esperemos... ¿Vos tenés argumentos para Es que no lo sabemos. No, por eso yo no digo nada, soy cuidadosa. Para afirmar. A ver, sí, Julia. No, que a mí me parece que lo mismo que estás, Gisela, analizando sobre lo que está diciendo Ceferino, te cabe sobre tu primera opinión, que es
que la situación de violencia, vos la argumentás que hay una situación de violencia basada en lo que vos crees que hace Macri con la gestión de su gobierno. Es decir, que las políticas que está llevando a cabo su gobierno generan eso. O sea, eso es una cosa opinable para vos, no para la sociedad que ha votado a Cambiemos, por ejemplo, o que lo ha puesto en la presidencia de la Nación, ¿no? O que lo ha ahora reconfirmado en las elecciones de la PASO, digo. Pero me parece que en ese sentido es como igual, el mismo prejuzgamiento. Lo que vos decís argumentando de por qué hay violencia con lo que dice Seferino Reato, que es, yo no creo que esto haya sido un hecho de dos personas que estaban en una casa y dijeron, ¿qué hacemos? Hacemos una bomba. El nivel de violencia al que yo me refería, que tiene que ver con políticas que se llevan adelante, como por ejemplo quitar pensiones a discapacitados, es violento. Y es violento lo que están haciendo con las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, que entiendo que vamos a hablar porque es un tema muy enorme y muy grave, es un escándalo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con las escuelas. Digo, es violento lo que están haciendo con el estatuto para que no se tomen las escuelas, es violento querer modificar la educación secundaria de la forma en la que se está tratando, es violento que la gente se quede sin trabajo, es violento que si la gente no tiene trabajo no encuentre otro. Digo, eso es violento. Las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, que claramente beneficia a sectores muy reducidos, te diría que a familiares y amigos prácticamente, y que van en contra de las mayorías, digo, eso es violento. Los modelos neoliberales en general son modelos violentos, porque de la única forma que se política sostienen... pública que no tenga que ver con algo que perjudique a la gente. Por ejemplo, lo que más se destaca, digamos, entre, si vos tenés que decir, ¿qué están haciendo de bien? Bueno, están haciendo obras públicas importantes y centrales que en el país no estaban, porque estábamos retrasados, bueno, millones de años, como por ejemplo con el tema de cloacas, viste que la mitad de la gente en nuestro país no tiene cloacas, cuando en Chile nadie no tiene cloacas, todos tienen. Digo, vos decís que todas las políticas públicas del macrismo van hacia el sentido de alguna manera, joder a la gente hay tres cuestiones que son básicas y que tienen que ver para mí con lo que es el sostener la democracia y en pensar en pos de la mayoría, que es la educación, la salud y el trabajo. Son tres cuestiones básicas, que si vos no tenés garantizadas estas tres cuestiones básicas, todo lo demás me parece secundario. Después todo lo demás, pero primero garanticemos lo que tenemos que garantizar. La gente tiene dignidad teniendo educación y la gente tiene dignidad y puede ser feliz teniendo trabajo, educación y salud. Sin esas tres cosas no hay ninguna posibilidad. Dos cosas. A mí me parece peligroso decir es violento esto, y después... La deducción también es violento la carta bomba. No, son distintas formas de violencia en todo caso. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros podemos especular. Hay quienes dicen, no, son estos dos loquitos. Yo digo, si son ellos, no lo sabemos. Yo digo, para mandar una carta y esperar un resultado político, tenés que tener más de dos loquitos. Y esta gente me parece que, ojalá no sean ellos, no tienen los medios, no tienen la cobertura, no tienen la organización, no tienen nada como para tomar esa decisión de mandar una carta. Todavía no lo sabemos. Bueno, son dos especulaciones. Unos dicen son dos, yo digo si son, no son dos. No lo sabemos. A ver, vamos al próximo informe que tiene que ver con los candidatos en carrera. Falta muy poco para volver a las urnas. Aquí están, estos son, ellos van por tu voto, mira. Todos necesitamos el trabajo de los demás. Así como algunas personas necesitan un segundo trabajo para llegar a fin de mes, los políticos parecen realizar tareas extra para llegar a octubre. El oficio oculto de los candidatos en campaña. Con esta carta documento. Después de proteger a capa y espada las decisiones económicas del kirchnerismo, hoy parece ejercer directamente el derecho con algunos de sus referentes más atacados. Fernanda Vallejos, la abogada defensora. No me imaginaba siendo otra cosa si no hubiera sido abogada. Julio De Vido fue el ministro bajo cuya gestión se puso en funcionamiento nuevamente el plan nuclear en la Argentina, que a Tucha la están desguazando nuevamente como en la década del 90 porque tenemos miles de familias que se han quedado en la calle. El abandono de una política de ciencia y tecnología. Este proceso de persecución comenzó un poco con Amado Vudú. Después de lo que significó la apabullante y sorpresiva derrota en las primarias, parece que el Adolfo necesitó tantas sesiones de terapia que se ha convertido en un verdadero profesional y ahora quiere analizar a sus propios votantes. Rodríguez Sá.
el psicólogo. Trato de hacer un ejercicio, lograr que cada una de esas personas sienta que le estoy hablando a ella. Pienso por qué han sido tan duros, por qué me descalifican de esa forma. Tengo hijos y vamos a reflexionar juntos para reencontrarnos. ¿Alguna vez sintió que fue parte de las maravillosas pirámides egipcias? Debo ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio. Hoy intenta edificar una alianza opositora. Cristina Kirchner, la arquitecta. Cuando lancé esta carta pidiendo la unidad del voto opositor, tiene que ver primero con el mandato de las urnas del 13 de agosto, donde de cada 3 bonaerenses, 2 dijeron no al ajuste. Tener esa unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda Macri, el tema es que no gane el ajuste. Ni olvido ni posibilidad de alianza. Para evitar tropezar 2 veces con la misma piedra se necesita el estudio del pasado. Massa y Stolbizer, los historiadores. La historia es como el espejo retrovisor de un auto, ¿no? No tiene autoridad política para hacer esa convocatoria, porque te convoca a la unidad desde su lista, porque no tiene autoridad moral, porque ella fue la que más fomentó la división de los argentinos. Y ahora querés unirte porque no te alcanza para la elección, porque quedó claro y se desnudó tu debilidad. Muchos hablan de el peronismo unido. Hace más de 15 años que no va junto a una elección y no va a volver a ir junto nunca más a una elección. Entre otras cosas porque hay muchos referentes del peronismo que están con Macri y no van a abandonar a Macri porque la gente no vota pasado. Bueno, así está la cosa, por favor. ¿Cómo viene la carrera? Sí. La imagen de Vallejo. Me llama la atención, Fernanda Vallejo como abogada defensora, es como que cada vez que habla, la embarra con esto. Cuando defendió a Vudú y lo comparó con Hipólito Yrigoyen, y ahora habla del plan nuclear de Julio De Vido. No sé, ese plan nuclear del choreo, donde todos los secretarios y subsecretarios están presos o procesados. Jaime, Schiavi, López, Barata, Carlos Kirchner, el primo, Nelson Periotti, Mayoral, el de minería, todos los que están abajo o están procesados, seriamente investigados o están presos. Te doy un dato sobre la campaña. ¿Cristina está dispuesta a ir a un debate? Ya se fijó fecha para un debate en la ciudad de Buenos Aires, Carrió, Filmus, Martín Lustó. Acabo de consultar una fuente de prensa de la gente de Cristina Kirchner y me confirmaron que hoy estuvieron reunidos porque quieren hacer un debate. Esto muestra, llamarle desesperación, ganas de ganar, ponerle el nombre que vos quieras, como ustedes quieran. Esteban Bullrich, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Pitrola por la izquierda y Cristina Kirchner. No recuerdo, tal vez antes de ser presidenta así, un debate donde haya estado Cristina Fernández de Kirchner. ¿No? A ver. No, la pregunta que me hago es, si la política del gobierno agrede a las mayorías, ¿por qué gana las elecciones? Porque acá lo que se está cuestionando es la democracia. Si la política del gobierno lastima al votante, ¿por qué el votante...? Ese es... Sí. Buena pregunta. Bueno, y votó. La mitad del país, bueno... a ver si... No, bueno, la democracia ¿por qué? A ver, sí, un minuto, Gisela, sí. La democracia está más fuerte que nunca. Diciendo en el bloque anterior que se dijo que está débil. No. Hoy día en la Cámara de Diputados, algunos proyectos los ganó el oficialismo, otros los ganó la oposición. ¿Eso qué significa? Funciona el Congreso. Bienvenido sea. En el gobierno anterior no funcionaba. Era todo al libro cerrado. Y si no te gustaba, cállate la boca. Porque no daban los votos. ¿Te digo cómo vienen los números? Entonces, perdón. Lo que me preocupa a mí, voy a volver un poquito nada más para atrás, que la violencia nos tenga de rehenes a la sociedad. Quiero terminar con eso, felicitar a la justicia, que vaya para adelante. Sigo presentando proyectos para que el que sea violento esté en la cárcel y no esté en la calle. En referente a la política que está pasando los candidatos de Buenos Aires, creo que va a haber sorpresa. Yo tengo una información, pero creo que hay politólogos acá que se dedican toda la vida a esto que creo que seguramente lo van a saber expresar mejor que yo. ¿Qué sorpresa de qué? Se pone misterioso. Puede haber sorpresas. ¿Cómo? ¿Pero de qué? Que se va a ganar. Ahora decís, vamos. Acá hay consultores. No, ¿Quién gana las elecciones? ¿Randazzo?
decía ahora sorpresa. No, las elecciones no tengo duda que el gobierno está planteando un triunfo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué plantea Alfredo? Él se refirió, hoy hubo un rumor muy fuerte en el mercado. Subió la bolsa, ayer había caído muchísimo, muy fuerte. Y no de la parte amplia, chata del mercado, sino de arriba, que Cristina bajaría su candidatura. Esto es lo que sonaba muy fuerte. Hoy eso no conocer a Cristina. Dije rumor en el mercado. Comparto con él, ¿eh? No se las tomen conmigo. Yo comparto. Acuérdense pero acuérdense cuando yo le dije que ganaba Trump. Acuérdese. Acá este programa viene mucho politólogo y a mí me decían de hace tiempo, Cristina no se va a presentar, no se va a presentar. ¿Se acuerda cuando yo le dije que ganaba Trump? ¿Se acuerda? Cuando yo le dije que ganaba Trump y reaccionó igual usted. ¿Se acuerda? No se olvide. Una respecto a lo que dice Gisela. A mí ese discurso, la verdad, es un poco cansador, Gisela. Te lo digo sinceramente. Yo había un tuit donde entra Cristina Fernández de Kirchner a una casa, se ve con un chico y una chica que estaban en la casa y le terrible, violento, que cómo termina el ciclo con más violencia, represión. Basta, ¿de qué estamos hablando? Tomando el té. ¿De qué estamos hablando? Porque la verdad es que esto no es lo que pasa en Argentina. Te puede gustar más o menos la política del gobierno, pero seguir señalando que esto es un modelo que termina con la represión del Estado es una mentira. Entonces a eso tenemos que decir, basta de la mentira. Bueno, lamentablemente... Dejemos de mentir y hablemos de cosas razonables. Discutamos, nos gusta más o menos la política del gobierno, pero empecemos a tener discursos sensatos desde la política. Porque, el gobierno, el ex gobierno construía un relato, se montaba en el relato y nos llevaba a todos a discutir en función de un relato loco. Y ahora, desde la oposición, nos vuelven a construir un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Y que además dicen que esto termina con represión, que es la menor vocación que tiene este gobierno. No hay asidero en esa expresión. No hay asidero en lo que estás diciendo. Adrián, ahora, déjame decir respecto del informe que ponían ahí. A mí me parece bueno que Vallejos diga eso. Porque en realidad se cambian de nombre, pero expresan eso. O sea, Vallejos salió a defender a Devido, como el bloque del Frente para la Victoria defendió a Devido y no le dio, digamos, lugar al desafuero. En definitiva son eso. Puede ser que en una campaña se moderen un poco, como hubo una campaña original de Cristina que se moderó bajo los decibeles y demás, pero en definitiva hay que entender algo que es intrínseco al kirchnerismo, y esto no es agresivo, pero es así. La corrupción fue intrínseca al kirchnerismo. No es un hecho aislado. Es Devido, es López, es Cristina, que aumentó su patrimonio de 7 millones a 70 millones. Entonces, el problema de corrupción es grave, y en definitiva, lo que hace hoy Vallejo defendiendo a Devido o defendiendo en su momento a Vudú, es que el kirchnerismo no puede transitar sin defender la corrupción porque fue un gobierno esencialmente corrupto. Un montón de temas. Voy a tener todo el tiempo del mundo para contestar todo eso, porque son muchísimos temas. Por empezar, Fernanda Vallejos, para aclarar lo que dijo, habló de gestión. No estaba hablando de corrupción, ni de fueros, ni de nada. Estaba hablando de corrupción. No, por eso, a ustedes les encanta hablar de corrupción, que es de lo único que les gusta hablar, de una corrupción de un pasado que está judicializado y que la justicia está investigando. Digo, ¿por qué seguimos hablando de lo que ya está en manos de la justicia? El desafuero de Devido, otro tema que es viejísimo. Es viejísimo porque en realidad, ¿cómo vas a votar un desafuero que no pidió ningún juez? Digo, esto es lo que se plantea. Y esto tiene que ver con una calidad institucional, tiene que ver con una calidad democrática. Digo, no entiendo, Adrián, de qué tipo de desafuero estás planteando. Porque, de verdad, si hubiera sido un desafuero pedido por un juez, obviamente que se hubiera votado el desafuero. Porque si un juez necesita que se le quiten los fueros para continuar con una investigación, porque lo tiene que detener, en ese caso, se va a votar un desafuero porque queremos que la justicia investigue, porque yo, y lo dije cada vez que vine a este programa y lo digo cada vez que tengo la posibilidad de hablar, es tolerancia cero para la corrupción, pero tolerancia cero para la corrupción del pasado y del presente y de la que venga. No solamente tolerancia cero para la corrupción que ya fue juzgada en las urnas. Déjame terminar, Pablo, déjame terminar un segundo. Porque de verdad, o sea, seguimos hablando todo el tiempo del pasado y no hablamos de lo que tenemos que hablar ahora. Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Santiago Maldonado generó una manifestación en la que yo estuve y que fue extraordinariamente pacífica en Plaza de Mayo, una concentración reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y cuando terminó la manifestación, cuando yo me fui a mi casa contenta y feliz y dije, qué bueno lo que pasó, qué buena jornada democrática en la que
todos pudimos participar reclamando por un hecho lamentable en la democracia, como es la desaparición forzada de una persona, porque así está caratulado. Digo, no es que lo inventamos nosotros, lo pidió la fiscal, no es un invento de nadie. Pero sí es judicial. No, y termina con represión. Eso terminó con represión. La represión en el sur terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. Y vos decís que no hay represión. La represión de la marcha de las mujeres, te debes acordar. O sea, insólita, una represión que no tenía pero ningún sentido de ser. Y vos decís que no hay represión. Pero, perdón, de lo que va del año hasta ahora, las marchas que fueron siempre tranquilas. Te vuelvo un segundito. Si hubiera un país con tanta represión, hace 20 días la gente hubiese categóricamente, si la gente se muere de hambre, si hay represión, si no hay Estado de Derecho, si es una dictadura, si el gobierno es muy débil, la gente vota otra cosa. Entonces me parece que hasta el día previo uno puede decir todo eso. Igual, yo comprendo, Fernanda Vallejo, pobre, que habla una vez por campaña y dice una idiotez, primero con vudú, después con debido, se la puede justificar. Hizo una campaña muy floja, sacó menos votos que Cristina y hasta cortaron boleta. Pero vos, que tenés el mismo espíritu que nosotros, no podés, desde el punto de vista periodístico, decir que lo de debido es un tema menor. No, porque yo no vos digo que sabés es menor, pero no estoy diciendo que sea menor, lo que está judicializado y lo que se está investigando. Bueno, pero... Ahora, mientras no haya condena, yo tengo que partir de la presunción de ¿Puedo inocencia, hacer una porque pregunta, si no, Gisela? ya lo dije en este programa de nuevo, lo vuelvo a repetir. Por favor, para que ya vamos con ese tema, ya que nos dio el pie. ¿Puedo defender a Vallejo o no? Acá toda la hora después. Acá todas las noches que tratamos el tema que yo tiene estoy a favor de Vallejo. En vilo, bueno, a ver, amplía por qué. Sí, porque mira, Vallejo y Gisela es lo mismo. Las dos tienen que actuar. Vallejos no puede creer lo contenta que está. Encabeza una lista de diputados. Va a entrar, va a tener un sueldo de 150.000 pesos si se porta bien. Si se porta mal, más, pero se va a portar bien, va a hacer eso. Entonces dice lo que tiene que decir. Ahora, no encuentra el rol. Ese es el problema de ella. Ella tenía que debatir el plan económico del gobierno. No puede. Las dos salidas a escena, las dos en falso. Por eso la defiendo, digo, a pesar de todo, cumple. Yo me admiro el poder que tienen los medios de comunicación y los beneficios que sacan tanto el anterior gobierno como este, que no podemos discutir qué está pasando con el endeudamiento, qué está pasando con la inflación, qué está pasando con las pensiones de los discapacitados, qué está pasando con la apertura de importaciones, que en Corrientes tenemos 3.000 puestos de trabajo en riesgo y en otras provincias también. Nosotros que no estuvimos con el gobierno anterior y yo no estoy con la posición de este gobierno, queremos discutir estas cosas. No, nunca estuve con el gobierno anterior, jamás hemos voté siempre dentro de la Unión Cívica Radical y estoy hoy haciendo un acuerdo en Corrientes para transformar casualmente la provincia. Y entendemos que hay que discutir estas cuestiones. ¿Qué beneficios grandes se sacan a través de los medios? El gobierno que no tiene aciertos y busca, o no tiene muchos aciertos, pero me tiene un harto con eso, vos y la discusión del otro gobierno también, pero nos gustaría siempre la responsabilidad, un minuto, por favor. Estamos planteando políticas pero públicas siempre la responsabilidad de los tiempo. medios. Nosotros la polarización, acá venía la gente de masa de un país y decía, es un invento de los medios. La polarización en las urnas se ve reflejada. Los medios reflejan más o menos lo que pasa en la sociedad y no subestimemos a la gente. La gente hace después y vota lo que quiere, lo que siente, de acuerdo a sus convicciones. Para que ya nos metemos en un caso muy delicado, muy serio, que es el caso Maldonado. Aquí están las novedades. Santiago Maldonado sigue sin aparecer con vida. Mira.